Sí, sí, sí. Sí, Ya pero estoy gracias. acostumbrado. Sí, no, gracias por recordarte. Normalmente se pone automáticamente, pero por alguna razón a veces no. Bien, ahí está el circuito que vamos a analizar, este pequeño circuito RL. Vamos a tratar de entender eh, diferentes alternativas. Este es el primero que podríamos diseñar. Bien, ¿están de acuerdo? El siguiente circuito que pudiéramos trabajar es el circuito RLC. Vamos a colocarlo con nuestro inductor. Vamos a agregar nuestra resistencia para poder, todos los circuitos debido a al cableado requieren de una resistencia y para acumular carga, agregar más energía, vamos a agregar un capacitor. ¿Ok? Le vamos a poner el subíndice 1 para indicarnos que es del circuito 1. ¿Ok, chicos? De la misma manera, pues va a haber pérdidas de energía por el inductor, pérdidas de energía por la resistencia y también vamos a tener pérdidas de energía por el capacitor. ¿Se acuerdan cómo se determina? Carga sobre capacitancia, ¿verdad? Bueno, Sí. este sería el circuito RLC. Estas son probablemente las dos alternativas que pudiéramos ocupar para nuestro diseño. En la mente de ustedes seguramente está, oye, ¿y qué pasaría si tuviéramos un circuito solamente capacitancia e inductancia? Pues sería un circuito ideal, porque pues, en realidad todos los circuitos debido al cableado y debido al embobinado tendríamos una pérdida de energía, pero pues para no dejarlo fuera y también tener claros qué es lo que hace, podríamos tener un circuito simplemente inductancia capacitor. ¿Sí? En este caso, Pero, sí, adelante, Fer. perdón, profe, pero es que no debería tener una resistencia o algo que A eso me refiero. frene tanta. Sí, Sí, a eso me refiero, no es un circuito tan realista, ¿verdad? O sea, claro. este circuito, si de hacerlo, va a ser un circuito totalmente conservativo, ¿no? O sea, se va a Todo, quemar antes de poder. si es muy grande la corriente, se pudiera quemar, pero en realidad ocurre otro fenómeno, Fer. La corriente va a oscilar. A manera general, lo que vamos a ver, ya que los analicemos, es que este circuito nos va a ayudar a tener un cambio gradual de la corriente cuando está iniciando el proceso. Igual, esto es en el proceso inicial. Cuando está desconectándose, cuando se desconecta, pues el proceso es inverso, ¿no? El circuito, este circuito que vemos aquí, que es un proceso ideal, pues bueno, la energía va a empezar a generar corriente, va a llenar el capacitor, y usted sabe que cuando se llena el capacitor, ¿qué pasa con la corriente, chicos? Va a detenerse, ¿no? Se va a detener, ¿ok? Y cuando lo desconectemos, ¿qué creen que pasa? Va a Aquí hay empezar otra vez la corriente, pero en porque sentido, el capacitar sentido contrario. exactamente, va a empezar a hacer un efecto de corriente en sentido contrario. El inductor va a empezar a generar, va a tratar de tomar la energía almacenada del capacitor y la va a ir distribuyendo. En un inicio, cuando el capacitor está totalmente lleno, toda la energía se encuentra en el capacitor. Cuando va la corriente moviéndose en sentido contrario, el inductor va a ir recuperando esa energía si estamos idealmente considerando que no hay pérdidas de energía por la resistencia. Por eso les decía que este caso pues en realidad no es tan realista porque pues todos los circuitos requieren de la resistencia, aún por muy pequeño que necesitemos. Sin embargo, lo más interesante de esto es que si temamos en términos de la forma en que oscila la corriente, esto nos va a dar un análisis de la variación de energía de manera oscilatoria. En este caso, si tenemos el switch, el interruptor, aquí el secreto es tener este interruptor, ¿no? Que nos llene y que nos apague. Bueno, no, más bien, aquí no necesitamos el switch. Aquí el propio sistema, cuando ya lo desconectamos de la fuente, ¿sí? Cuando ya no tenemos esta parte conectada, ya no lo estamos generando, se cierra el circuito, idealmente permanecería oscilando, ¿no? Se llena el capacitor, el inductor extrae la energía fluye a la corriente en sentido contrario, y lo que iría generando, si lo vemos más adelante en otro instante de tiempo, es que ahora se llenaría el capacitor, pero con signo contrario entre sus placas.
Entonces, lo que pasaría después es que ahora el movimiento de corriente, al moverse en sentido contrario, se llenaría el capacitor, invertiría la polaridad del capacitor ya después que está cambiando. Si vuelve otra vez a generarse la inducción de carga, nuevamente regresaría la corriente por el otro sentido, se descargaría y pasaría a polarizarse de manera constante. Bueno, pues esto es lo que estamos representando en estos ciclos. Lo que está generándose en un proceso de carga y descarga es, en esta parte está cargado con un signo, está la parte 1, y en esta parte de acá está generándose el llenado de la carga del otro extremo, ¿no? Y así iría oscilando. Entonces un circuito L por C nos generaría una oscilación eléctrica, iría oscilando de un lado para otro. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que generaría un circuito RLC? Pues es una combinación de los dos. Un circuito RLC lo que tendería a hacer es una señal amortiguada. Dependiendo de dónde esté, lo que nos generaría es que la señal va oscilando, pero va gradualmente amortiguándose. Esto, si es un amortiguamiento, un proceso subamortiguado, por ahí a lo mejor recuerdan cuando veíamos oscilaciones mecánicas, hay varios tipos de amortiguamiento. Este no es un amortiguamiento mecánico, es un amortiguamiento eléctrico, generado por la inductancia, la capacitancia y la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos de un circuito RLC? Una señal amortiguada, ¿no? Que va oscila como el caso del circuito LC, pero va reduciéndose de forma exponencial. ¿Sí? También va a haber una constante de tiempo, sin embargo, la vamos a llamar esta constante de tiempo constante del inductor. Ok, pero ahorita lo vamos a platicar. Bueno, vamos a comenzar con el primer circuito. Vamos a tomar el circuito RL. LR para poder primero analizar esta parte. Entonces decíamos que vamos a tomar una fuente para que nos permita suministrar la energía. Vamos a conectar en serie nuestra primera resistencia y nuestro inductor. ¿Ok? Ahí está nuestro primer elemento. Ok. Vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff para poder analizarlo. ¿Qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff, chicos? En términos de la malla. La suma de todos los voltajes es igual al voltaje inicial. Muy bien. La suma de los voltajes en la malla es igual a... Es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero ¡Cero! Bueno, ya tomando en cuenta el otro ya. Exacto. La suma de todos los voltajes en una malla es igual a 0. ¿Ok? Se aplican las mismas condiciones que veíamos cuando veíamos circuitos de resistencia. Bien, ¿qué pasa? Recuerden, propuse esta dirección de recorrido simplemente para hacer que la fuente sea positiva. Bien, comencemos. En esta malla que tenemos, el voltaje de la fuente, ¿qué más? El de la resistencia. Muy bien. La caída de energía de la resistencia, ¿qué más? ¿El puntito de ahí es el capacitor? El inductor. No, esta es la batería. Esta es la batería. Ya. Entonces sería el de la inductancia. Y la pérdida de energía del inductor. Ok, hay un consumo de energía debido a la variación de corriente, ¿no? Muy bien, ya lo demostramos con la ley de Faraday. Ok, entonces tenemos el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia y el voltaje del inductor. Ok, ahí están. Recordando nada más de lo que veíamos el módulo pasado. Ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice, muchachos, que el voltaje de una resistencia igual a la corriente por la resistencia. Ahí tenemos la resistencia, el voltaje que consume la resistencia. Ok, acabamos de demostrar con la ley de Faraday aplicada para inductores. La ley de Faraday para inductores nos dice que el voltaje en un inductor es igual a menos la inductancia mutua, la autoinductancia, perdón, por la variación de la corriente con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan? Preguntas de esta ecuación, chicos, ¿de dónde la obtuvimos? ¿Se acuerdan de ella? Muchachos. Pues era con la ley de...
Estoy tratando de acordar porque pues sí me suena. Ok, Sí, igual. recuérdense del término de inductancia. La del lens, ¿no? No, No, no. definíamos la inductancia que en un inductor, en una bobina, ¿sí? Cuando circula una corriente, esto genera un flujo, ¿verdad? Y lo que encontró Joseph Henry es que el flujo sobre esa bobina es proporcional a quién, muchachos? A la corriente. Esto define la propiedad de inductancia. Esto lo definió, recuérdense, Joseph Henry. Ok, ahora apliquemos esto a la ley de Faraday. Con la ley de Faraday, ¿qué nos dice la ley de Faraday? Ya con la ley de Lenz, como dice Fer, el voltaje, lo voy a colocar ahí, el voltaje en el inductor es igual a menos n veces la variación del flujo de la bobina con respecto al tiempo. ¿Están de acuerdo? Ok, de aquí despejen el flujo. ¿Cuál es el flujo, chicos? Era inductancia por corriente sobre Número de número de espíritus. vueltas. Perfecto. Sustitúyanlo en la ley de Faraday. Anulan las Ns. Ujú. Le quedaba que era inductancia. Y eso. El voltaje en el inductor solamente depende de la inductancia y de quién, muchachos. De la variación de la corriente con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene esta ecuación? De lo que estableció Henry. Joseph Henry, y lo aplicamos con la ley de Faraday para conocer el voltaje inducido en el inductor. Bueno, ahí está ya el voltaje en el inductor. Bien, aprovechemos entonces ahora y hagamos la ecuación de malla. Tenemos el voltaje de la fuente menos la corriente por la resistencia menos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Ese es en el proceso de arranque, ¿no? Cuando estamos iniciando la conexión del circuito y va a empezar a suministrarse una corriente. Ok, chicos, vamos a trabajar. Aquí, pues ya tenemos nuestra ecuación por definir. Lo que quizás tendríamos que hacer es solamente ordenar un poco. Valdría la pena nada más colocarlo, a ver qué les parece si colocamos los términos positivos, nada más para que se vea un poco más arreglada. Se quedaría así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, dividamos todo entre L para que quede la ecuación diferencial en términos de solamente su derivada. La variación de la corriente más R sobre L y igual a epsilon 0 sobre L, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí está ya nuestro elemento y eso lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver estos términos. Aquí la intención es resolver esta ecuación diferencial y aquí pues tendríamos varios caminos. Uno es numéricamente con el método de Euler o con el método de Runge-Kutta o analíticamente. Afortunadamente es una ecuación sencilla, no requiere más que una separación de variables y podemos integrar, ¿ok? Para poder encontrar la solución analítica. Entonces vamos a tratar de resolverlo analíticamente. No nos vamos a tardar mucho dado que este proceso ya lo hemos utilizado tanto con Carlos en ecuaciones diferenciales y también lo hemos hecho en los otros módulos cuando veíamos capacitancias y resistores. Ok, veamos la solución analítica rápidamente. Estas cosas son padres porque se pueden resolver analíticamente y nos permite manejar algunas técnicas de integración. Cuando no sea posible eso, pues tenemos que recurrir a un método numérico para poder hacerlo. Por eso la importancia de trabajar con ecuaciones aproximadas, ¿no? Y tratar de resolverlo. Bien, pregunta chicos, ¿cómo lo podríamos resolver este caso? Pasamos el R sobre L por I al otro lado restando. Muy bien. Vamos a agrupar la variable, ¿verdad? Sí. Este es un valor, aunque es una división, es un valor menos R sobre L por I. Bien, y todo esto depende de solamente la variable I, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a agrupar, como dice Gilberto, todos los elementos que dependen de la variable I. Todo esto depende de I. Entonces, vamos a agruparlo con la variable I y poder
resolver nuestra ecuación diferencial. Y el diferencial de tiempo lo dejamos del lado derecho. Separamos las variables para poder encontrar la solución. Ay, aquí me faltó la I, ¿verdad? Ahí está. ¿Están de acuerdo? Bien, Sí. entonces al integrar del lado izquierdo, esta integración va a ser la corriente de 0 a I, a una I que dependa del tiempo, y, perdón, la corriente, sí, y esto va a ser de solamente de 0 a T, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? Muy bien. Ahora, ¿con qué integramos la ecuación del lado izquierdo? Es sencilla la solución. Se convertiría en logaritmo natural. Muy bien. Utilizando un cambio de variable, Abel. Sí. Un cambio de Un variable. cambio de Hacemos un cambio de variable donde el argumento que comenta Abel nos permita pasarlo a una función 1 sobre algo, ¿no? Sobre un argumento. Al hacer este cambio de variable, ¿cuál sería su diferencial? Recuerden que estos valores son constantes, ¿eh? Aunque son numéricos, son literales, son constantes. ¿Cuál sería el diferencial? ¿Qué sería el lugar? menos El diferencial sería menos RL. sobre Menos RL por DI, ¿verdad? Derivada de una constante, derivada del voltaje sobre L0, derivada menos RL por I, menos RL por el diferencial de la corriente. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Pues ya tenemos ahí el diferencial. Hay varias formas de hacerlo. Una de las formas es, se dan cuenta que nos falta este término, ¿verdad? Podremos completarlo aquí. Otros es despejar DI y generarlo como ustedes se acomoden la sustitución. Realmente es indistinto. Los dos funcionan muy bien. Ahora sí, ya con esa pequeña transformación podemos modificar nuestra integral. ¿Qué quedaría, chicos? Quedaría lo de 1 sobre menos R sobre L entre 1 sobre U. Muy bien, ya tenemos un cambio de variable simple que nos va a ayudar a resolver una ecuación bastante simple. Ok, vamos a aprovechar el término menos R entre L, lo vamos a agrupar del lado derecho para solamente centrarnos en la integración de U. 1 sobre U con respecto a U, y aquí vamos a tener menos R sobre L por T, ¿verdad? Bien. Antiderivada del logaritmo de 1 sobre U, chicos. El logaritmo natural de U. Logaritmo natural de U. Perfecto. Y el logaritmo natural de esta variable ya habíamos visto que era el cambio de variable por puesto, era epsilon sub 0 sobre L menos RL por I. Ok. No se les olvide que lo que queremos es la función de corriente. Esa es la variable que estamos tratando de encontrar. Hay que despejar la corriente. ¿Qué tenemos? Ponemos E a la ln de eso. Ajá, sí. Perfecto. Aplicamos la función exponencial a ambos lados de la ecuación. Y esta propiedad de aplicar la inversa nos genera que se elimina el exponente y solamente nos queda el argumento, ¿verdad? Sí. Epsilon sub 0 por L menos R sobre C I. Ah, perdón, aquí me faltó. Evaluado de dónde a dónde. De 0 a ahí. ahí. Muy bien. Le voy a poner I mayúscula para que no haya dificultades. ¿Están de acuerdo? Para que no tengamos duda. Sí. Ok. De 0 a I mayúscula, la corriente total. Muy bien. Hay que evaluarla, ¿eh? Al momento que la evaluamos, nos daría epsilon sub 0 sobre L menos RL por I. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero la segunda parte, muchachos, y perdón, ¿valdría la pena dejarlo ahí o antes de aplicar la exponencial primero hacer la sustitución, ¿verdad? Para poder evaluarlo. Sí, creo que sí Sí. sería más fácil, porque si no nos va a hacer un poquito más largo. Primero evaluarlo y luego lo hacemos ya la simplificación. Tenemos logaritmo natural de epsilon sub 0 por L menos RLI. Luego quedaría menos logaritmo natural de epsilon sub 0 sobre L, ¿verdad? Que el otro sería 0. Ok. Perfecto. Leyes de los logaritmos, chicos. Divide. Dividiríamos entre epsilon sub 0 sobre L
Y se podría simplificar un poco. 1 menos. Ok. Se simplifica algo, ¿verdad? La L, Se simplifica una L, ¿verdad? sí. Y te queda R sobre epsilon sub 0. Ok. Nos quedaría, nada más que debería quedar en términos de L. A ver, vamos a checar. Epsilon sub 0 sobre L menos RL, ok. Sí, está bien. Bueno, seguimos. Ahorita vemos. Por ahí nos quedaría R sobre epsilon sub 0, ¿verdad? Y acá nos queda menos RL por T. Bien, ahora sí vamos a aplicar la función exponencial y nos quedaría 1 menos R sobre epsilon sub 0 por I igual a E a la Ajá. menos RL por T, ¿verdad? Bien, despejemos la corriente, chicos, con mucho cuidado. Va a quedar 1 menos E a la menos RL sobre T igual a R epsilon sub 0 por I. Y finalmente la corriente es, muchachos, el voltaje, no es el voltaje por 1 menos E a la menos R sobre L por T. Bien, esto, muchachos, que ven es la función de corriente de un circuito resistencia, inductancia en el momento de arranque, en el momento de conexión, cuando está empezando a conectarse a la fuente. Y lo que habíamos visto, véalo aquí en la gráfica. Cuando T es igual a 0, chicos, ¿qué pasa? E a la 0, ¿cuánto nos daría? 1, ¿verdad? El término E a la menos R sobre L nos daría 1. Y 1 menos 1 en la evaluación de la función, ¿qué tendríamos? 0. 0. Estaríamos aquí, en este punto del inicio. Ok. ¿Qué pasa cuando ya tenemos un tiempo suficientemente grande? ¿Qué pasa con el término menos R sobre L a la T? Se hace 0. Tiende a 0, ¿verdad? Y entonces, ¿qué Sí. tendríamos? 1 Voltaje sobre menos 0, resistencia. que sería el voltaje sobre resistencia. ¿Y eso quién es? Voltaje sobre resistencia, ley de Ohm. Era la corriente. La corriente máxima que se puede generar. Exactamente. Entonces, en el infinito va a llegar a la corriente máxima que se requiere. Entonces, lo que ocurre con este sistema es que va continuamente aumentando y llega un momento que llega a mantenerse una corriente estable. Entonces, este tipo de circuitos para nuestro propósito es adecuado, pero solamente hasta cuando hay variación de la corriente, ¿verdad? Esta parte donde la corriente es ya constante o cerca de ser constante, hay pequeñas variaciones porque nunca es constante como tal. Se va aproximando, se va aproximando, se va aproximando, pero nunca llega a ser el mismo valor. En el infinito es constante. Sin embargo, pues lo que nosotros queremos son fuertes variaciones de la corriente para poder generar un cambio en el flujo muy alto. Entonces, ahí tenemos ya la primera parte. Lo que tenemos que hacer es calcular más o menos en qué momento llegamos, ¿qué les gusta? Al 80% de la corriente, muchachos. ¿Cuánto tiempo le toma a este valor llegar al 80% de la corriente? Porque después de ahí probablemente ya no es necesario, vamos a gastar mucho tiempo y la corriente no va a generar un flujo tan importante. Ok, bueno, aquí hay una parte interesante. Aparece un término R entre L. Lo vamos a bautizar. Lo vamos a bautizar como constante de tiempo del inductor. ¿Sí? Así como hay constante de tiempo del capacitor, también hay una constante de tiempo del inductor. ¿Sí? En este caso, la constante de tiempo del inductor la vamos a colocar simplemente como la relación que existe
entre el inductor y la resistencia. Entonces, aquí vamos a colocar constante de tiempo es la relación que se tiene entre el inductor y la resistencia. De esta forma, a lo mejor no parece ser la misma ecuación, pero si ustedes la arreglan, ¿están de acuerdo que quedaría algo así? ¿Muchachos? Sí. Sí, ¿verdad? Porque al momento que dividen L sobre R quedaría la inductancia en el denominador y la resistencia quedaría en el numerador. ¿Qué es lo que nos indica esta constante de tiempo? Bueno, como son periodos de tiempo muy pequeñitos, todo queda en términos de la inductancia. Entonces, oye, una vez la inductancia, dos veces la inductancia, tres veces la inductancia, la constante de tiempo nos va a ayudar a observar más o menos a esa constante de tiempo. Bien, solamente para poder entender este parámetro, ya lo hemos hecho antes, imagínense que tenemos un inductor de 0. Vamos a ponerle 3 milihenries, una resistencia aproximadamente de 1 kiloohms, ¿ok? Y proporcionamos un voltaje de cerca de 110 volts. Chicos, ¿cuál es el tiempo en que alcanza el 80% de la corriente? ¿En cuánto tiempo alcanza el 80% de la corriente? Y vamos a estipularlo esto en términos de un múltiplo de la constante de tiempo. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Sofía, ¿qué sugieres? ¿Por ahí está Sofía? ¿Dónde está? Stephanie. Ah, no funciona bien. Ya contestó Sofía. No funciona bien el micrófono. No te preocupes, Sofía. Ahorita lo checamos. Stephanie, ¿qué sugieres hacer para poder calcular este parámetro? Lo único que sabemos es que la corriente en un sistema RL se calcula a través de esta expresión. Pues, y queremos despejar la T. Queremos despejar esto, así es. Vela leyendo como tal. ¿Qué corriente queremos lograr, Stefan? La corriente, pues en ese tiempo. 0.8 veces la corriente inicial, ¿verdad? Eso es lo que queremos lograr. Vamos a ver. No tenemos la corriente, vamos a ver si la ocupamos o no, pero 1 menos E menos T entre tau. ¿Cuánto es la constante de tiempo? Tau es L sobre R. Son 3 por 10 a la menos 3 henries entre 1000 ohms. ¿Cuánto nos daría, chicos? 3 por 10 a la menos 6. 3 por 10, Diego, menos 6. 3 por 10 a la menos 6. Ok, son unidades de henries ohms. Ok, listo. ¿Qué pasa con la corriente, chicos? Aunque no lo hubieran dado. Se anula. Se anula. Ok, vamos a despejar entonces, como bien nos decía Stephanie, el tiempo que le toma llegar a esa cantidad de corriente. Despejemos el tiempo. Es una función exponencial. Entonces, 0.8 menos 1 es igual a menos E a la menos D sobre 3 por 10 a la menos 6. Menos 0.2 igual a menos E a la menos D sobre 3 por 10 a la menos 0.6. Ok. Se cancelan los signos. Sí, los signos. Ajá. Y nos quedaría logaritmo natural de 0.2 igual a
T entre 3 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto tiempo le toma, chicos? Voy por mi calculadora. Me da 4.82 por 10 a la 6. 4.82 por 10 a la menos 6. Sí, A la menos 6 segundos. Son cantidades muy pequeñitas, ¿no? En ese tiempo llega al 80% de la corriente máxima que puede lograr el circuito. Ok, yo les preguntaba, ¿y cuántas veces tau o cuántas veces la constante de tiempo del inductor es esto? Dividamos simplemente esto entre la constante de tiempo. Tenemos 4.82 por 10 a la menos 6 entre 3 por 10 a la menos 6. 1 punto, ¿qué, chicos? 1.6. 1.6 veces. Entonces, la n es esto. El tiempo que le toma a este inductor llegar al 80% es 1.6 veces la constante de tiempo del inductor. Oiga, profe, Sí, no debería, es que cuando despejo T me da negativo. cuando... ¿Es Ah, normal? sí, sí, sí. Sí, es Porque el negativo. logaritmo natural de punto 2 es... Sí, cuando despejas t, este es negativo, sí. Y no me imagino nula porque es menos menos. Sí. Sí es negativo el valor de t. 0.8 menos 1. Sí, te da un valor negativo de t, ¿verdad? Sí, porque el logaritmo natural de un número menor a 1, Ujú, pero mayor a 0. claro. Pero pues, o sea, ahí se comió en la exponencial el menos t. Ahí tiene un De, signo de aquí, menos ¿verdad? menos t. Sí, Este de aquí. sí, ese. Este de aquí me lo comí. Entonces nos queda menos, ¿Cuál? menos. Este de aquí. Sí, Ah, ok. Sí, sí está bien la cantidad, nada más que ahí. Listo, pero está bien. 4.82 por eso la menos 6. La cantidad es positiva, ¿no? Sí. Y aquí la voy a borrar, ya no se ocupa. Bueno, chicos, esto es lo que ocurre en el llenado. Entonces, realmente, ¿para qué nos sirve el valor de tau? El valor de la constante de tiempo para saber en múltiplos de esa constante de llenado, de actividad del inductor, cuánto tiempo le toma. Ok, chicos. Oigan, con esta información, valdría la pena ahora trabajar con el proceso de desconexión. ¿Qué pasa ahora cuando se desconecta el inductor, el circuito? ¿Qué cambia, muchachos? Producen una corriente, pero del sentido contrario, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando ya no actúa la fuente, está desconectado y obviamente esto lo tenemos que conectar a tierra, va a empezar a consumir la energía que existe almacenada en el inductor. ¿Están de acuerdo que aquí, cuando está fluyendo la corriente, hay energía? Ahí se almacenó cierta cantidad de energía. Y al momento que está la corriente, está generando un voltaje inducido. Ese voltaje, cuando se suspende, al menos en ese momento ya se almacenó en el inductor y ahora lo vamos a extraer en sentido contrario y va a ir disminuyendo la corriente. Algo interesante es, también el inductor almacena energía. Es interesante, tiene más o menos un símil a lo que hace un capacitor. También almacena energía. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Se acuerdan de la potencia eléctrica de un sistema eléctrico? Era el voltaje por la corriente, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando veíamos potencia en un circuito? Voltaje por corriente. Muy bien. Ahora, el potencial no es más que, perdón, la potencia es nada más que el trabajo por unidad de tiempo. ¿Cierto, chicos? Y el voltaje en un inductor, ¿a qué es igual, chicos? A menos la inductancia por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Así es. Si ustedes sustituyen en la definición de potencia eléctrica, tenemos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo por la corriente.
¿Ven? Ese sería el parámetro. Potencia es la variación del trabajo con respecto al tiempo. Y es igual a la inductancia por la corriente diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Bien, si multiplican o tratan de graduar todo en términos del diferencial de tiempo, no es independiente del tiempo esta cantidad, es decir, no depende del tiempo. Y tenemos que la energía, el diferencial de energía almacenado depende de esta ecuación. ¿Ok? Bien, es una ecuación diferencial muy pequeñita. Si queremos la energía total acumulada, ¿qué tenemos que hacer? Integrar, ¿verdad? Toda la acumulación que tiene este proceso. Entonces, el trabajo total o la energía almacenada por el inductor, ¿a qué es igual, chicos? Integrando esta ecuación. Todo depende de la variable I, nada más. Y cuadrada sobre 2, ¿no? Nos quedaría 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Esta es la energía almacenada del inductor. Eso es lo que es capaz de almacenar un inductor. Es una energía potencial también. Se conserva, no tiene pérdidas porque todo lo que genera la corriente se puede aprovechar más adelante. ¿Ok? Entonces, 1/2 de Li. ¿Se acuerdan de la energía almacenada de un capacitor? ¿Se acuerdan de esta? 1/2 Más o menos. de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Bueno, es equivalente, se puede llegar a una forma también en términos de la corriente. Pero bueno, al final de cuentas son la energía que puede almacenar. Bueno, es importante tenerlo ahí a la mano. Regresamos a nuestro circuito. Lo que queremos es analizar el circuito con las leyes de Kirchhoff. Suma de voltajes en la malla igual a 0, muchachos. ¿Qué tenemos? El voltaje de o sea, de la resistencia V del inductor. Igual a 0. Muy bien. Las pérdidas de energía de la resistencia menos las pérdidas de energía del inductor tienen que ser igual a 0. Les colocamos los signos menos por la forma en que estamos analizando el circuito, pero al menos dependiendo de lo que estemos viendo, uno es positivo y el otro es negativo, si no, no nos daría 0. Bien, voltaje en la resistencia, I por R, voltaje en el inductor, I por la diferencial de corriente con respecto al tiempo. Ok, si todos lo multiplican por menos, nos quedaría que la corriente por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más la corriente por la resistencia igual a 0. Una ecuación diferencial homogénea de primer orden. Muy sencilla. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Cuál es su solución? Razón de cambio de I respecto a tiempo es igual a menos R. Muy bien. Perdón, aquí es inductancia. Así es, Fer. Bien, aquí es L. Perdón, este es L, ¿verdad? Bueno, entonces olvidé lo que dijo, lo que dije. Sí. Si dividimos todo entre L, nos daría la corriente más la razón de resistencia e inductancia igual a 0. Bien, agrupémosla, chicos, nada más para resolver esta ecuación de primer orden. Lo que depende de I lo vamos a agrupar y lo que depende de T lo vamos a dejar de este lado, del lado de... Muy bien, integramos con respecto a I, integramos con respecto a T. ¿Qué tendríamos, muchachos? Logaritmo natural de I. Logaritmo natural de I, de 0 a I, ¿verdad? Puede ser ahí. ¿Y Ajá. el otro lado? Bueno, podría ser directo, pero bueno, ajá. Es igual a menos R sobre L por el T evaluado de 0 a T. De 0 a T. Muy bien. Bien, y al momento que evaluamos esto, solamente nos queda logaritmo natural de I, ¿verdad? Ok. De I velocidad. Ok. De I
Y aquí desde I1 a I2. Oigan, para eliminar la función logaritmo, Esa es la inversa de... usamos la función inversa, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo importante. La corriente inicial no es 0, ¿verdad? ¿Qué corriente tiene al inicio? Porque estamos en la parte de desconexión. Este parámetro de aquí, estamos en la corriente inicial, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y lo que queremos es ver cómo va a ir disminuyendo. ¿Están de acuerdo? Estaba totalmente lleno el capacitor. El inductor, perdón. Bueno. Con esta circunstancia, muchachos, tratemos nada más de encontrar el parámetro que nos hace falta. Bien, aquí tendremos de I0 a I, ¿verdad? ¿No sería más conveniente hacer primero despejar y evaluación? luego exponencial a la evaluación? Ok, vamos a... ¿O afecta? Porque, pues, sí, ayuda para que sea más porque transparente. si lo dejábamos en 0, digo, logaritmo natural de 0 no existe, Sí, entonces. sí, más bien es de la corriente inicial. Ahí no es Ujú. de tanto de ser. Sí, sí. Ok, vamos a empezar primero con la evaluación y luego ya aplicamos la función exponencial. Perfecto. Perfecto, entonces tendríamos logaritmo natural de I de t menos logaritmo natural de I0, ¿verdad? Ujú. Ok, leyes de Luego los leyes del logaritmos. logaritmo. Ajá. Ujú. Y ahora sí, aplicando la función Exponencial. inversa, Ujú. nos quedará que la función original, que nos dice que la función de corriente está representada en términos de la corriente original, la corriente máxima, y t. Ok. Si lo expresamos ya con las ecuaciones de constante de tiempo del inductor, nos quedaría I0 e a la menos t sobre tau, ¿verdad? Ujú. No se les olvide, este es para la etapa de desconexión. Si nosotros visualizamos qué sucede ahora cuando está desconectado, estaba a una corriente, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, ¿qué va ocurriendo ahora con la corriente? Va disminuyendo Va dis- hasta que sea 0. hasta que sea 0. Exactamente. Esa es la representación gráfica de esa ecuación. Y lo más interesante, pues es que ya tenemos, si nosotros vamos a ocupar un circuito RL, pues ya tenemos lo que, al menos físicamente, lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para nuestro cargador? Necesitamos que la corriente varíe. Necesitamos que la corriente pueda variar en el tiempo. Entonces, el cargador lo que necesita es que vaya variando en el tiempo, pero no lo hace de manera constante. Vamos a tener que cargarlo, desconectarlo, descargarlo, ¿ok? Cargarlo, descargarlo, cargarlo, descargarlo, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a ir ocurriendo con nuestro cargador. ¿Están de acuerdo, muchachos? Eso es una corriente continua, pero variante. Parece una ¿No? constante continua, sí. Así es, Gustavo. Prof, pero también se puede conectar nuestro circuito a una corriente alterna, ¿no? Para que sea variable, Ajá. aunque sea nada más RL. Y Claro, que, claro. Esta parte de aquí estamos suponiendo que la corriente es constante. Si, sí, sí, sí. si, si no la colocamos a una fuente constante, ahora la única novedad es que la corriente tendría una variación, a la mejor alternante, una función sinusoidal. La gráfica sería diferente, obviamente, ya no sería una exponencial tan simple como esta que acabamos de ver, pero el comportamiento sería equivalente. Profe, perdón, ¿puede volver a explicar eso, lo de la función que acaba de sacar? Claro, Lo de... lo que pasa es que, decía Gustavo, los casos que hemos estado analizando, hemos colocado en una fuente, ¿no? La fuente de energía nos provoca una corriente constante. Al inicio, obviamente. Pero ¿qué pasa si ahora la fuente de energía no es esta, es
una corriente alterna. Entonces la corriente depende desde un inicio de ¿quién? Del tiempo. Entonces, el voltaje, cuando lo colocamos, voltaje menos el voltaje de la resistencia, menos el voltaje del inductor igual a 0, este es un valor constante. ¿Están de acuerdo? Bueno, en un sistema alterno ya no es constante. Ya depende el voltaje también del tiempo y también tendríamos que utilizar una expresión a través de la función sinusoidal, que era lo que nos estaba compartiendo Gustavo, ¿no? Ahí depende de la forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro caso? Lo vamos a conectar a una fuente de corriente alterna. Tenemos que tener en cuenta que el voltaje va a ir variando, ¿verdad? Va a ir oscilando también la corriente. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Ok, bueno, ese es el primero de los casos. Me gustaría solamente plantear el caso del circuito RLC. Como comentaba Carlos, lo van a utilizar, lo van a analizar el día de mañana en un pequeño diagrama de código de MATLAB. Valdría la pena para que cuando lleguen con él ya puedan ustedes tener esa parte. La programación obviamente solamente es una aplicación, pero es muy relevante porque nos ayuda a hacer el paso a paso de lo que nosotros vamos a ocupar. Ok, entonces pasemos a plantear el circuito RLC. ¿Sí? Y tratemos de analizar el circuito RLC. Vamos a proponerlo con una fuente constante y en serie conectados la resistencia, el inductor y ahora vamos a conectar un capacitor. Voy a colocar uno tratando de emular lo que tenemos nosotros como nuestro circuito de transmisión. Bien, ese es el circuito que nosotros analizaríamos. ¿Sí? Aplicando las leyes de Kirchhoff, ¿qué tendríamos, chicos? La suma del voltaje a través del malla es igual a 0. Ok, la suma de los voltajes en la malla tiene que ser igual a 0. Tenemos ahora voltaje de una resistencia, voltaje de un inductor y ahora voltaje de un capacitor, ¿no? La novedad es este término, ¿verdad? Lo demás es equivalente a lo que acabamos de hacer. Bien, para esta nueva estructura sabemos que el voltaje, con la ley de Ohm, es corriente por resistencia. Para el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y para el capacitor, muchachos, ¿qué tenemos? Es la carga. Es capacitancia por carga, ¿no? Muy bien. El diferencial de carga sobre capacitor, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? Capacitancia era carga sobre voltaje, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, en este caso, el voltaje de un capacitor era la carga sobre la capacitancia, ¿no? La capacitancia es constante, pero la carga puede variar dentro de un capacitor. Ok, chicos. Bien, también recuerden, ¿qué pasa con la corriente? La corriente es la derivada de ¿quién, chicos? La carga con respecto al tiempo. Ok. ¿Por qué necesitamos esto? Porque necesitamos expresar todos o en términos de la carga o en términos de la corriente. Dado que tenemos la carga, vamos a pasar todo en términos de la carga, ¿les parece? Bien, si hacemos esto, Sí. pero la corriente es el diferencial de carga por diferencial de tiempo, tenemos el voltaje menos el diferencial de carga con respecto al tiempo por la resistencia menos L por el diferencial de carga con respecto al tiempo menos el diferencial de carga sobre C. Ok, ¿qué pasa, chicos? Ay, perdón, aquí no es diferencial, es simplemente K. Esto es simplemente Q. ¿Qué pasa aquí, chicos? Queda una
ecuación diferencial de segundo grado, ¿no? Una ecuación diferencial de segundo grado, exactamente. En lugar de una ecuación de un primer grado, nos queda una ecuación diferencial de segundo grado. Vamos a ordenar nada más. Nos queda menos L por la segunda derivada de Q con respecto al tiempo, menos R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, menos la carga sobre la capacitancia igual a menos el voltaje, ¿no? Es una ecuación no homogénea de segundo orden en términos de la carga. Si dividimos todo entre L y también multiplicamos todo por menos para que nos quede positivo, nos quedaría la segunda derivada de la carga más R sobre L menos Q sobre LC, ¿verdad? Igual a el voltaje sobre la... Perdón, aquí ya quedaría positivo. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Igual falta el positivo de Q sobre LC. Sí. Bien. Y ahora, ustedes se preguntarán para qué queríamos un curso de ecuaciones diferenciales. Para resolver esta ecuación, ¿no? Método sugerido, chicos, para resolver esta ecuación. Soy malo con los nombres, profe, pero no me acuerdo si era el de Strokes. ¿El cuál? El de Strokes. ¿Cómo es? A ver, recuérdame. Gilberto. Permítame. Lo que viene... Sí, era el de Strokes, ¿no? En el que tenías que pasar lo de Y', de Y doble prima y todo eso. Ajá. Entonces, a ver, veme diciendo. Ahí va. Sería donde tenemos que pasarlo como si fuera Un binomio. analíticamente, ajá, un binomio, Ujú. y lo igualamos primero a 0 y luego a eso. Ok. Una ecuación característica algebraica. Ujú. Ok. ¿Es el método de coeficientes Profe. constantes? ¿Es al que te refieres? Creo que sí. Ok, vamos a ver. Si es el método de coeficientes constantes, vale la pena nada más entender dos cosas. Primero, esta ecuación la vamos a resolver cuando se conecta, ¿verdad? Y también tenemos que resolverlo cuando se desconecta. Este es cuando está Profe, conectado. tengo una duda. Sí, Gil. Aquí estamos asumiendo que el voltaje es constante, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, prof, ahorita vamos a analizar el caso donde el voltaje varía. Ajá. ¿Sí lo vamos a analizar? Sí. Sería este, Ah, ¿no? ok, ok. La Sí, única novedad perfecto. sería que en lugar de ser constante, sería función de t. Así Ok. es. Ahora, yo les recomendaría, se puede analizar de manera analítica, pero va a depender de la forma del voltaje del proceso. Probablemente tengamos que utilizar un método numérico para resolverlo. Ya a partir de este nivel de ecuaciones diferenciales, no siempre vamos a tener una solución analítica para todos los casos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Esto todavía se puede analizar de manera analítica. Bien, voy a tratar de nada más recordarles qué pasa cuando está conectado. Cuando está conectado el circuito, pues lo que va a hacer, va a empezar a llenarse. Y lo que va a ocurrir, muchachos, es que conforme se va llenando, la carga se va a ir almacenando. Estamos midiendo la carga en el capacitor y esto va a llegar a saturarse y llegar a la carga máxima. ¿Están de acuerdo? En términos de la corriente, ustedes ya saben qué va a pasar. ¿Qué va a ocurrir, chicos, conforme se va llenando el capacitor? Va a tender a 0. ¿Ok? La corriente va a tender a ser 0, ¿no? Empezó con un cierto nivel de carga y de repente va a empezar a ser 0, se interrumpe la corriente, ¿no? Bueno, lo que quisiera analizar con ustedes es el caso donde se desconecta, porque quizás tenga mayor relevancia. Cuando se desconecta, vamos a utilizar solamente la energía que hay en el inductor, no tanto la energía que hay en la fuente. Los dos los vamos a analizar. Obviamente tenemos que analizar las dos cosas. Sin embargo, es valioso a trabajar con este primer caso homogéneo, ¿no? Entonces, para la parte de la desconexión, muchachos, trabajemos
cuando está desconectado. Cuando está desconectado, la única novedad es que el voltaje es 0, ¿verdad? Entonces, nuestra ecuación diferencial sería esta de aquí. Sería la parte homogénea de la solución general. ¿Están de acuerdo? Empecemos con este caso, quizás porque nos va a permitir entender en la parte conectada, de todas maneras nos va a llevar a calcular la parte homogénea. Ustedes recuerdan que la solución general pues, se va a componer de una solución particular y una ecuación homogénea. ¿Ok? Entonces, de todas maneras tenemos que analizar la parte de desconectado porque es esta sección, ¿no? La solución homogénea que también la tenemos considerada. Pero vamos a empezar con esta parte donde se desconecta y tenemos que empezar a analizar. Ahora, decía Gilberto, vamos a utilizar el método de coeficientes constantes a través del planteamiento de una ecuación característica. ¿Se acuerdan que el método se basa en que las derivadas las sustituyamos con un término algebraico? Bueno, este método lo que dice es que más o menos la solución tiene que ver con una forma exponencial, ¿no? Para las ecuaciones de segundo orden tienen una forma exponencial y al momento de hacer la reducción se puede trasladar la ecuación diferencial a una ecuación característica algebraica. ¿Sí? No quiere decir que es la ecuación diferencial, pero esa ecuación característica algebraica nos permite llegar a esta solución, ¿no? Donde los coeficientes que encontremos de la ecuación característica nos va a dar la solución de la ecuación diferencial. Bueno, ahí está m cuadrada más r por L por m más 1 sobre LC, ¿verdad? Sí. Nada más tenemos las derivadas representadas. Los otros términos no los consideramos. Esta es la ecuación característica. Ok. La solución es resolver algebraicamente esa ecuación. Entonces, la solución, si utilizamos fórmula general, sería m es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4 veces a, el caso siguiente a es 1, por c, entre 2 veces a. Bien, si agrupamos un poco nos quedaría r entre L más menos, bueno, este 2 que está en el denominador nos podremos de una vez agrupar. Aquí en el denominador, 2 sobre L. Introducimos el 2 dentro de la raíz, nos quedaría r sobre r cuadrada sobre 4L cuadrada menos 1 sobre 4 veces LC. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, ya vi que hizo, profe. Y nada más expresamos al valor de 2 como la raíz de 4, ¿no? Pero ¿no sería menos 1 sobre LC porque multiplica por 4 y divide entre 4? Voy. 1 entre... A ver, Gil, perdón. Porque metió el 2 a la raíz, ¿no? Sí, hicimos esto. Es menos 4 sobre LC y al meter el 2 a la raíz, como es un medio, sería un cuarto. Ya. Me queda aquí el 4. Ya te entendí. Y aquí va a quedar... Si está mal este término, ¿verdad? Permítame que está para... Ya está. Pero el de la izquierda sí estaba bien, ¿no? Porque era... Voy. Está fallando la escritura, pero ahorita lo arreglamos. A ver ahí. ¿Y era 4? Sí, y según yo, pues ahí donde está el 4 sobre 4 se elimina. Ajá, este de aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora, todo lo que viene a continuación es ¿cuál es la solución? Y depende del análisis de este parámetro. ¿Qué les parece? Ustedes saben que la solución depende si es real
o imaginaria la solución de esta ecuación? Si la solución es real, es simplemente e a la menos m por x. Bueno, en este caso por menos m por t, ¿no? Que era la ecuación diferencial. Okay. Si se repite, solamente va a tener t por e a la menos mt, etcétera, ¿no? O si se repite 2 veces, etcétera. Pero si es imaginaria, ¿recuerdan la solución, muchachos, de esta ecuación? E por e a la menos el valor real, que es el que está fuera de la raíz, por t, y luego era multiplicando el coseno de el valor imaginario que nos dio por teta. Ok. Más el coseno, más el seno del valor imaginario por teta. Ok, teníamos que tener la relación de Euler y esto era igual a una constante. Una constante por, era e a la menos alfa t por coseno de beta menos seno de beta i, ¿verdad? Esta es la parte imaginaria. Esta es la constante de Euler. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Profe, ¿no era coseno de beta t y seno de beta t? Sí. Exactamente. Teníamos una parte real y una parte imaginaria si utilizábamos esta forma de Euler. Bueno, y entonces todo el detalle es qué forma tiene esta ecuación. Aquí no podemos saber, dado que son parámetros constantes, si está formándose un valor real o un valor imaginario. Y la pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿cómo podemos garantizar, lo voy a ordenar aquí, ¿qué les parece? R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC. ¿Cómo saber el signo, lo que va a generar si esto es real o imaginario es el signo del radical? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a forzarlo a que sea imaginario. ¿Ok? Si es imaginario, vamos a ver, para tener la segunda parte, sería que lo agrupemos con el signo del término de LC, menos LC menos R sobre 2L al cuadrado. Estamos obligando a que tenga la forma de imaginaria. La raíz de un número negativo, ¿cuánto es, chicos? La raíz del número de adentro por i. La raíz de menos 1 es i, ¿verdad? Sí. Entonces, de esta manera ya lo colocamos de una forma imaginaria. Y entonces la solución, muchachos, de esta ecuación diferencial homogénea es una cierta constante, una amplitud. Bueno, estábamos hablando de la corriente, ¿verdad? De la carga, perdón. Estamos hablando de una constante que curiosamente va a ser la carga máxima que tiene el capacitor cuando lo evaluamos en la ecuación diferencial por e a la menos el valor de la parte real de la solución menos R sobre 2L por T por el coseno de la raíz cuadrada de 1 sobre LC menos R sobre 2L al cuadrado por T. Y la parte imaginaria del seno se anula cuando sumamos las dos ecuaciones diferenciales. Acuérdense que cuando tenemos dos signos, aquí lo que tenemos que tomar es sumar la ecuación de la parte positiva y luego la ecuación de la solución de la parte negativa. Como son conjugados, se van a cancelar los dos senos imaginarios. Bueno, esto es lo que nos daría, muchachos, la solución de esta ecuación diferencial. Y es una combinación ¿de quién? ¿Una función exponencial con qué? Con una ecuación trigonométrica. ¿Ok? ¿Qué es lo que está representando esta ecuación? Bueno, este parámetro que ven aquí, de hecho es la frecuencia angular de oscilación que tiene la respuesta. La frecuencia. La frecuencia es la raíz cuadrada de 1 sobre LC menos R sobre 2L al cuadrado. ¿Sí? Nada más para tenerla más. Esa es
frecuencia del sistema inductancia, resistencia, capacitor. ¿Sí? La frecuencia natural con lo que oscila. Si nosotros graficamos esta ecuación en términos de tiempo, lo que nos dice es que, bueno, en un instante tenemos una cierta cantidad de carga. Acuérdense que estamos en la parte de desconexión, ¿no? Inicialmente estaba cargado el capacitor. Empieza a descargarse y empieza a oscilar. Pero a medida que está oscilando, la amplitud empieza a ¿qué, muchachos? Disminuir hasta llegar Empieza a cero. disminuir. Entonces, está oscilando, pero también está decrementando su amplitud. Este es el término E a la menos R sobre 2L por T. Y el término de la función trigonométrica, si lo hubiéramos dejado oscilar, él hubiera oscilado de esta manera. ¿Ok? Ahí estaría oscilando ya de manera constante. Este es el término coseno de omega t. Más phi en el caso general, ¿no? ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta ecuación diferencial? Que la solución es una superposición de dos componentes, de una función exponencial y una función armónica, ¿no? Una función que está oscilando. Interesante porque nos genera tres casos esta ecuación. Ahorita propusimos el primero, que la solución era imaginaria. Empieza a disminuir la amplitud, pero lo hace lentamente, no lo hace de manera gradual, de manera súbita. Este tipo de señales, cuando hay señales que van oscilando y lentamente, se llaman señales subamortiguadas. ¿Sí? Es una señal subamortiguada. Ok. ¿Qué pasa ahora cuando la solución, esta que ustedes propusimos aquí, ahora no es imaginaria, es real? Aquí sí es imaginario, ya lo colocamos. ¿Qué pasa si es real? Si esta solución que habíamos propuesto ya no la forzamos a ser imaginaria, sino el radical Pues también depende si son dos diferentes o dos iguales. Ajá. Exactamente. Si fueran dos iguales o dos diferentes, nos daría dos opciones. Eso se va a encontrar cuando esto sea igual a 0, ¿no? ¿Qué les parece si analizamos el radical? ¿Qué tenemos? Vamos a encontrar el valor frontera donde estos dos cambian de ser iguales o diferentes. ¿Qué les parece si evaluamos para qué valores es positivo y qué valores es negativo? ¿Ok? ¿Qué tendríamos, chicos? Despejen el valor de R, que nos daría la resistencia crítica que tendríamos que hacer para que nuestro sistema oscile o nada más se reduzca en el tiempo. ¿Qué pasaría? Despéjenlo de aquí. ¿Qué nos dice, chicos? Que para que se obtenga un sistema oscilante, amortiguado, si lo quieren ver así, arriba de este valor, lo vamos a llamar resistencia crítica. El sistema va a ser subamortiguado, va a empezar a oscilar. Pero si tenemos un valor abajo de esto, el sistema va a ser sobreamortiguado. Entonces, hay varias cosas que tenemos que ver aquí. La oscilación que se tiene es cuando tenemos un valor de R crítica muy alto, ¿sí? Que es positivo, tenemos un sobreamortiguamiento. ¿Qué significa esto? Que simplemente la corriente va a disminuir, pero va a ser súbitamente, ¿no? ¿Sí? No hay ni siquiera oscilaciones. Va a llegar un momento que estamos llamando amortiguamiento crítico, en donde a partir de este valor, el sistema va a empezar a oscilar en este sistema amortiguado que acabamos de ver.
va a empezar a hacer esto. ¿Ok? Después de ese valor crítico, ¿no? Pero todos los que están arriba de ese valor se tienen esa circunstancia. Y esto se llama subamortiguado. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la parte mecánica resortes y que los colocábamos un resorte sobre un sistema viscoso? ¿Muchachos? Sí, profe. Bueno, es equivalente a la parte mecánica de tener una oscilación amortiguada. Teníamos 3 casos. Sobreamortiguado. El sistema no oscila y rápidamente se detiene. ¿Sí? Es tan grande la viscosidad que la masa se detiene. Lo mismo pasa con la corriente. Es tan grande la resistencia que no oscila y pum, se detiene inmediatamente. Pues, críticamente amortiguado. Es decir, está en el punto de la resistencia crítica, que era 12 raíz de LC. Y entonces, no oscila, pero es más ligero su decaimiento. Bien, y finalmente tenemos el subamortiguado, que empieza a oscilar. Bueno, ¿quién está haciendo ese proceso? La relación de la inductancia y la capacitancia, ¿no? Este es el parámetro importante para poder identificar si estos procesos son amortiguados o subamortiguados. Bueno, chicos, lo que acabamos de hacer es solamente el caso del sistema homogéneo. Ahorita lo hicimos comparación con parámetros constantes. Yo les pediría, le voy a comentar a Carlos para que analicemos la parte particular, es decir, ya cuando ya no es cero, cuando se va cargando, la ecuación conviene mejor analizarla de manera numérica para obtener su comportamiento. Pero lo que me interesa era platicar sobre la física que hay aquí, ¿no? Sobre esta ecuación que ver aquí e interpretar todos los casos que conlleva esta solución. ¿Qué es lo que ya tenemos hasta el momento? Lo que acabamos de hacer, muchachos, si lo quieren ver, es definir en su circuito, en su cargador, ¿qué modelo van a utilizar? ¿Van a utilizar un sistema RL o van a utilizar un sistema RLC? ¿Qué ventajas tiene uno? Pues bueno, estos saben ya que la señal es más o menos constante, simple, y podemos nosotros trabajar de manera práctica. La ventaja del sistema RLC es que ustedes pueden aprovechar esta propiedad que se llama resonancia, y la resonancia lo que nos hace es que a cierto nivel de frecuencia la corriente empieza a tener picos. Podemos tener una señal con una amplitud mucho más alta de la que inicialmente teníamos. Y eso utilizando la misma energía. Empezamos a hacer que oscile, traten de imaginárselo como si fuera un péndulo. Le damos un empujoncito, gana energía, le volvemos a dar otro empujoncito, gana más, hasta que llega a un nivel suficiente de energía, que eso lo vamos a entregar a la bobina secundaria. Entonces, lo que tratamos de hacer en un circuito de RLC es generar ese efecto oscilante, ese efecto para incrementar la amplitud y poder aprovechar de mejor manera la energía. Acabamos de ver, muchachos, también la energía de un inductor, que acabamos de calcularla como un medio de L por I cuadrada. ¿Se acuerdan? ¿Cuánta energía almacena un inductor? Pues depende de la corriente que está transportando y depende de la inductancia que tiene ese parámetro. Entonces, también los inductores almacenan energía y son capaces de retenerla momentáneamente. No tan largo, no en periodos tan largos como un capacitor, pero mientras está la corriente fluyendo, almacenan energía. Ok. Chicos, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? No. Ok. Por ahora no. ¿Cuál es el reto que tienen ustedes? Mañana, los que gusten, nos vemos en asesoría para poder apoyarlos en la parte del reto. No vamos a ver nada nuevo. Lo que me interesa es empezar a ayudarles con el proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular nuestro transformador en la entrada, ¿no? Ver cuántas vueltas va a requerir las dos bobinas del transformador. Necesitamos definir cuál es la función de corriente y eso va a depender de ustedes. Si es un sistema RL o sistema RCL, ¿no? Ustedes tienen que definirlo. Y a partir de ahí, ahora esto es con el transmisor. Y luego algo equivalente tenemos que hacer con el receptor.
¿sí? Dependiendo del número de vueltas, ustedes tienen que definir estas cosas. Esto es el proceso que estamos utilizando para diseñar nuestro cargador, ¿no? Entonces, ya con esta información, ya tenemos los elementos cuantitativos para poder analizarlo de forma analítica. Creo que fue una sesión bastante intensa, bastante laboriosa en términos de análisis, pero creo que es valioso entenderlo así porque nos damos cuenta de qué es lo que ocurre al interior. Lo que hemos logrado hasta el momento, pues ha sido reconocer que los circuitos, bueno, aquí nada más mostrarles rápidamente, los circuitos RLC que estamos analizando, pues son componentes importantes para poder comprender el comportamiento de cómo es la señal en el interior. Lo que hicimos el día de hoy fue analizar este circuito, ya vimos que se comporta con esta expresión, ya lo analizamos. En el proceso de desconexión también llegamos a este caso y empezamos a ver el circuito resistencia, capacitancia, inductancia y demostramos esta ecuación que vimos ahí. ¿Están de acuerdo? Llegamos a encontrar estos parámetros. Sabemos que la forma de la ecuación diferencial es una combinación de una función exponencial y una función armónica. Y encontramos este parámetro que le llamamos frecuencia angular de la oscilación de la señal. 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Es un sistema subamortiguado. Lo más importante es que nos ayuda a tener una solución, una respuesta de la señal en donde la corriente va oscilando, no lo hace de manera gradual. Y esto nos permite pues, tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer. Ya de aquí en adelante, pues lo que sigue es ustedes tomar el camino que crean más adecuado. Recomendación, revisen ustedes qué beneficios tiene tener un sistema oscilante en el transmisor, tener un sistema que detecte también esas oscilaciones. Y de ahí, pues ya lo que faltaría solamente es, como bien decían, rectificar la corriente para poder pasar la corriente directa y listo. Tenemos, al menos en la parte de analítica, el concepto básico de lo que sería nuestro cargador de corriente para nuestro celular. ¿Está bien, chicos? Bueno, vamos a terminar hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta, quieren que analicemos algo. Me interesaba que ustedes tuvieran estas ecuaciones para que lo trabajaran con Carlos en la sesión que quiere programar el circuito de RLC y ustedes tengan todo esto a la mano. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Gil. En el caso real, o sea, el voltaje que hay en nuestra corriente en nuestras casas es corriente alterna, ¿no? Es corriente alterna. Entonces, el voltaje va variando con el tiempo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, lo único que cambia es solo que es una función del tiempo, el voltaje ya, pero no cambia nada. Bueno, la forma tiene algunas variaciones. De hecho, la solución aún del alternante, esta es la solución homogénea, de todas maneras vas a llegar a esta parte, más la parte de la ecuación particular. ¿Estás de acuerdo? Ajá, entonces, sí. Ahí yo les recomendaría, ¿por qué empezamos con esta? Porque de todas maneras le vamos a ocupar, en primer lugar. Y en segundo, ya la solución completa, pues va a requerir un método numérico. Va a requerir un método numérico para poder analizarlo. ¿Ok? Por eso la intención de ver Runge-Kutta y poder analizar ya con funciones trigonométricas ya la solución. Afortunadamente esa solución del seno todavía un poquito de álgebra y un poquito de cuidado se puede resolver de manera analítica. No es tan pequeñita la solución, pero todavía se puede resolver de manera analítica. Lo que nos interesa en este momento es que apliquemos los métodos de solución numérica de ecuaciones diferenciales, independientemente de la ecuación que tengamos, pongamos manos a la obra y podamos resolverla. ¿Está bien, chicos? Profe, una última duda. Sí. Por ejemplo, cuando hay una corriente alterna, ¿se sigue llenando o como se medio llena y se vacía otra vez? Ok. Cuando tienes una corriente alterna, el proceso de llenado, de conectado y desconectado prácticamente lo hace la corriente, ¿verdad, Gil? Creo que es lo que estás imaginando. Ajá, sí. Entonces va en un sentido, se llena y después empieza a recorrer la corriente en el sentido opuesto. La propia corriente genera ese proceso de llenado y no llenado. Entonces, idealmente no necesitarías un interruptor, porque la propia corriente ya hace ese proceso.
Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Chicos, terminamos por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para aquellos que quieran trabajar en alguna actividad. Les quiero pedir de favor, este es el último tema que tenemos contemplado en la parte de inductancia, es la aplicación en términos de circuitos LRC. El día martes vamos a estar trabajando con la solución del reto y vamos finalmente a demostrar las ecuaciones de Maxwell. Ya ahora sí, con todo lo que hemos estado viendo, lo que restaría es demostrar cuáles son las famosas ecuaciones de Maxwell y por qué son tan importantes y tratar de entender cuál es su beneficio en nuestra vida cotidiana en términos de las señales de las diferentes fuentes electromagnéticas. Entonces, este punto es relevante para nuestro reto. Pues, nos falta quizás media hora, una hora en términos de cerrar con las ecuaciones de Maxwell, pero llegamos a lo más importante que es el análisis de este tipo de circuitos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Terminamos el día de hoy. Nos vemos el día martes, si Dios quiere. Mañana sábado, para los que tengan tiempo, de 5 a 6, aquí nos conectamos. De 6 a 7 estará Carlos practicando el método de Runge-Kutta para el sistema RLC. Tómense su tiempo, vale la pena practicar con él. Muy bien, chicos, gracias a todos y provecho para los que van a comer. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bye. profe. Bye, profe. Ahorita subo los videos, chicos. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Gracias, Alex. Hasta luego. Profe.